Bien, con este vídeo voy a intentar explicaros unas cuantas de cosillas para que podáis comprender el funcionamiento de la corriente eléctrica dentro de los circuitos, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Nosotros, en nuestro circuito eléctrico, vamos a tener una pila, ¿vale?, de la que salen unos cables que llegan a una resistencia, por ejemplo, y esos cables vuelven a llegar a la pila. Vale. Bueno, pues para nosotros poder interpretar mejor cómo funciona un circuito eléctrico, vamos a pensar que en vez de tener un circuito, lo que tenemos es un depósito de agua, ¿vale?, del que sale una tubería hacia, por ejemplo, un resistor. Lo voy a poner aquí, que va a ser una maseta, ¿vale?, y que vuelve a salir esta tubería y vuelve a llegar al depósito de agua. Muy bien. Bueno, nuestra pila, esta pila de aquí, ¿vale?, ¿qué es lo que nos va a proporcionar en nuestro circuito eléctrico? Nos va a proporcionar una intensidad de corriente, ¿no?, una corriente eléctrica. Nuestro depósito nos va a proporcionar unos litros de agua. Litros de agua, ¿vale? Entonces, acordaros que la intensidad de corriente se mide en amperios. Igualamos, ¿no?, a la hora de comprender el funcionamiento, la intensidad con los litros de agua. Nuestra pila también, esta intensidad va a recorrer el circuito, ¿vale?, que hemos dibujado, y nuestra pila nos va a proporcionar un voltaje. Acordaros que las pilas pues tienen a lo mejor 1,5 voltios, y nuestro depósito, en vez de un voltaje, nos va a proporcionar el agua, los litros de agua, con una fuerza determinada, ¿vale? Ese agua va a llevar una fuerza determinada. Vale, pues para que nosotros empecemos a comprender el funcionamiento de la corriente eléctrica dentro de un circuito, tenemos que pensar dos cosas, ¿vale? Que la primera es que los litros de agua que salen, por ejemplo, si por aquí sale 5 litros, son los mismos que entran. Quiere decir que por aquí volverán a entrar en el depósito 5 litros. Si por aquí pasan, hemos dicho que los litros de agua son la intensidad de corriente en amperios, una intensidad de 5 amperios, aquí tienen que entrar 5 amperios, ¿vale? Ese primer concepto que tenemos que tener muy claro, se nos tiene que dar en todos los circuitos. La cantidad de agua que sale del depósito es la misma cantidad de agua que entra. La cantidad de corriente eléctrica que sale de la pila es la misma que la cantidad de corriente eléctrica que entra, ¿vale? Primer concepto que tenemos que tener claro. El segundo concepto es que ese agua, como hemos dicho antes, sale del depósito con una fuerza determinada, ¿vale? Y la fuerza que sale, vamos a imaginarnos con, voy a poner aquí un número por poner, ¿no? En nuestro caso voy a poner el mismo número que he puesto en la pila para que sea igual. 1,5 de fuerza. Salen 5 litros con 1,5 de fuerza, ¿vale? No vamos a entrar en más detalles en lo que significa el 1,5, no vamos a entrar en más nada. Bueno, pues la pila nos proporciona 5 litros con 1,5 de fuerza a la salida, en este punto, ¿vale? Y justo a la entrada tiene 5 litros de agua con 0 de fuerza. Quiere decir que toda la fuerza se pierde por el camino. ¿Pero dónde se pierde? Pues se pierde en los receptores que haya. Los receptores, en nuestro caso, serán las masetas. En nuestro caso hay una única maseta, pues aquí pierde toda la fuerza, pero si hubiera dos, se perdería entre las dos. Por ejemplo, aquí sabemos, bueno, ya lo comentaremos. Si hubiese dos masetas, pues parte de los 1,5 se perdería en la primera y otra parte en la otra, ¿vale? Bien, pues entonces ponemos que toda la fuerza se pierde
por ejemplo, lo podemos interpretar como en atravesar los receptores. Se pierde en atravesar los receptores. En nuestro caso del depósito, pues son masetas. En el circuito eléctrico, pues son resistencias, son motores, es un timbre, un ventilador, lo que sea. Toda la fuerza se pierde en atravesar los receptores. Si hay 1, si hay 2, se divide, ¿me entendéis? Si hay 1, toda la fuerza se pierde en ese. Si hay 2, una parte en el primero y otra parte en el segundo. Que hay 3, se va dividiendo, ¿vale? Un poquito de la fuerza se va perdiendo en cada uno. Bien, estos dos conceptos, que parecen una tontería, espero que os ayuden a comprenderlo. Vamos a ver, ¿cómo podemos interpretarlo esto o de qué nos puede servir esto en un circuito? Vale, pues imaginaros que tenemos un circuito en serie. Recordaros que los circuitos en serie son aquellos que tienen la resistencia una detrás de otra. ¿Vale? Aquí tenemos una resistencia 1, una resistencia 2 y un voltaje. ¿Vale? Aquí hemos dicho que esto nos proporciona una intensidad y ahora esta resistencia la atraviesa una ISO 1 y tiene una de salida que será la misma, y esta la atraviesa la ISO 2 que es la misma que sale, ¿vale? Aquí habrá un voltaje 1 y aquí habrá un voltaje 2. Vale, pues entonces, según los dos puntos que hemos visto, nos dice el primer punto que los litros de agua que salen son los mismos que entran, es decir, la misma cantidad de corriente eléctrica que sale de la pila es la misma que entra. Fijaros, si esta pila me proporciona una intensidad I, ¿vale? Y por aquí pasa ISO 1 y por aquí pasa ISO 2, al ser un único conductor, ¿vale? Como tiene que ser la misma, vamos a poner ejemplos que es como mejor se ve. Si esta intensidad vale, por ejemplo, 2 amperios y es la misma que entra, que es igual a 2 amperios, ¿qué quiere decir eso? Que la intensidad que atraviesa ISO 1 tiene que ser 2 amperios y la intensidad que atraviesa R sub 2 es igual también a 2 amperios. Lo que nos lleva a decir que la intensidad total, que es la que sale y es la que entra, es igual a ISO 1 y es igual a ISO 2, que es igual a 2 amperios. Bien, dicho de otra manera, en un circuito cuyas resistencias están en serie, la intensidad es constante, no varía. La intensidad que atraviesa la resistencia 1 es igual a la que atraviesa la intensidad 1. Vale. ¿Qué es lo que pasaría con la tensión? ¿Vale? Recordaros que la tensión 1,5 es la fuerza. Toda la fuerza se pierde en atravesar los receptores. 1 si hay 1, 2 si hay 2. Vale, vamos aquí. Si esta pila sale con una cantidad de tensión, la que sea, por ejemplo, vamos a poner que esta va a ser una pila de 9 voltios. Vale, pues dice que la fuerza que sale son 9 voltios. ¿Y cuánto llega aquí? 0 voltios. Quiere decir que esa fuerza, esos 9 voltios, se van a perder en las resistencias que haya. 1 y 2, como en nuestro caso. ¿Qué podemos decir? Que los 9 voltios, que es la tensión que nos da, es igual a V1 más V2. Claro, aquí por ejemplo se pierden 6 y aquí por ejemplo se pierden 3. No lo sé, me lo estoy inventando, pero un ejemplo. 6 más 3, como puede ser de otra manera, 9. ¿Bien? Entonces podemos decir que en un circuito en serie la tensión es constante. Pues no, es diferente. ¿Vale? V1 es diferente a V2. La única manera de que V1 sea igual a V2 es que R1 sea igual a R2. ¿Vale? Pero bueno, normalmente no van a poner eso en los problemas. Pero si no lo ponen, pues lo resolvemos y listo. Una cosa que os quería comentar es que siempre que tengamos un circuito eléctrico, la manera de resolverlo
es con el triángulo, ¿vale? V con R y con I, ¿vale? Acordaros del rollo para calcular la V, la tapo, ¿qué es lo que me da? R por I. Para calcular la resistencia la tapo y que me da V partido I. Y para calcular la intensidad la tapo en el triángulo y que me da V partido R, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tengo? ¿Una resistencia? Pues entonces, si tengo una resistencia, tengo que tener un triángulo. Bien, aquí, ¿cuántas resistencias tengo? Tengo dos, una y dos. Entonces tengo que tener dos triángulos. ¿Vale? Y cada uno con su V sub 1, R sub 1 y su 1. Y el otro triángulo con su V sub 2, R sub 2 y sub 2. Esto que también parece que no nos ayuda nada, nos va a facilitar el resolver los circuitos. Fijaros, hemos dicho, como el circuito está en serie, y sub 1 y sub 2 son iguales. Con lo cual, si nos dan R1, R2, calculamos y la I total, en fin, bueno. Ya os pondré un ejemplo de cómo se calcula un circuito con dos resistencias en serie y profundizaría un poquito más. Pero el concepto que tenemos que quedarnos es que en el circuito en serie la intensidad es constante y la tensión es diferente, ¿vale? Varía. El concepto de la cantidad de agua que sale es la misma que entra y que todas las fuerzas se pierden a través de los receptores. Es decir, sale con 1,5 de fuerza y llega con 0 de fuerza. Muy bien. Otro concepto que tenemos que tener también muy claro a la hora de interpretar los circuitos eléctricos y los problemas que nos pongan es cómo aplicar estos dos conceptos a los circuitos en paralelo. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer es dibujar un circuito en paralelo. Acordaros que un circuito en paralelo es aquel en el que tiene los dos receptores, dos o más receptores, puestos de forma paralela, ¿vale? En el circuito en serie está la resistencia una detrás de otra, en el circuito en paralelo están las dos en paralelo, ¿vale? Bueno, tenemos aquí una pila, un depósito de agua que nos proporciona una cantidad de litros de agua. En nuestro caso estamos hablando de corriente eléctrica, una intensidad, vamos a poner intensidad total, ¿vale? Que sabemos por el primer concepto que la intensidad total que sale, la intensidad que nos proporciona esta pila, va a ser exactamente igual a la intensidad que llega. Muy bien, pero fijaros, aquí tenemos una resistencia 1 y aquí tenemos una resistencia 2, ¿vale? Pues el agua, cuando llega aquí a un cruce de camino, ¿vale? Pues hay una parte de agua que tira por este camino y hay una parte de agua que tira por este camino. Pues con la intensidad pasa exactamente lo mismo. Hay una parte de la intensidad que tira por aquí, la llamaremos I sub 1, y hay una parte de la intensidad que tira por aquí, la llamaremos I sub 2. Pero acordaros que la intensidad pasa y vuelve para acá, ¿vale? Por aquí va I sub 2 y por aquí va I sub 1. Y al final se vuelven a juntar, en cual nos da I total. Así que de aquí podemos deducir que la intensidad total es igual a I sub 1 más I sub 2. ¿Vale? Ya podemos sacar la conclusión que lo normal, siempre y cuando R1 sea diferente a R2, I sub 1 será diferente a I sub 2, con lo cual en un circuito en paralelo la intensidad es constante, no, es diferente. Bien, bueno, pues con la tensión ocurre totalmente lo contrario. Aquí tendríamos una caída de tensión, una V1 y una V2. Acordaros que la tensión es como la fuerza con que la pila nos da estos litros de agua, ¿vale? En teoría, la fuerza se pierde en toda la resistencia, en todos los receptores que haya. Que hay uno, que hay dos. En nuestro caso hay dos, pero están en paralelo. Cuando los receptores están en paralelo, se comportan como un único receptor. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza, los voltios, se pierden todo en esta resistencia. En esta resistencia que hemos puesto aquí. ¿Vale? Quiere decir que se pierde la misma fuerza entre este punto y este punto que entre este punto y este punto. Es decir, V1 es igual a V2. Como V1 es igual a V2, podemos decir que en un circuito en paralelo
la tensión es constante, ¿vale? Bueno, pues ahora mismo, tal y como lo he contado, es fácil de entender, mejor dicho, puede llegar a ser fácil de entender, salvo esta última parte de la tensión en los circuitos en paralelo. En el momento que empecemos a hacer ejercicio, pues iremos cogiendo costumbre y ya nos empezará a sonar todo, nos empezará a ser todo más fácil de comprender, ¿vale? Bueno, pues espero que esto sirva y